Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de los canales 44 y 516 de Movistar TV. Te saluda Guillermo González Navarrete y te acompañaré en los próximos minutos de la presente edición. El Tribunal Constitucional realizó una audiencia pública descentralizada en la ciudad de Loreto. Allí dejó al voto 37 procesos constitucionales y sus magistrados cumplieron diversas actividades. O sea que todo lo que nosotros hacemos, ya sea como actos o como normas, tiene que hacerse de acuerdo a la Constitución. Todo. Nadie puede escaparse de eso. Entonces todo puede llegar al tribunal. Podría ser, siempre que se refiera a los siguientes casos. Primero, el control de la constitucionalidad en la vertiente de declarar inconstitucional una ley o norma con rango de ley. El juez constitucional tiene límites y hay que percibir que los tiene para evitar que, en nombre de la defensa de los derechos y la limitación del poder, quien tiene ciertas competencias haga cualquier cosa menos proteger los derechos y limitar el poder. Entonces, si no tenemos presente eso, no tenemos Estado constitucional. Tendremos lo que el que tiene el poder de turno nos quiera permitir tener. Y creo que el esfuerzo del Estado constitucional apunta a otra cosa. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional y además director general del Centro de Estudios Constitucionales del propio Tribunal. Doctor Núñez, bienvenido a Tus Derechos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, doctor Ramos, el tribunal acaba de resolver un proceso de amparo referido al caso de una persona adulta mayor a la cual una entidad bancaria le había negado un crédito solo por la razón de su edad. ¿En qué consistió este caso? ¿Qué es lo que resolvió el tribunal? Miren, uno de los grupos vulnerables que existen entre nosotros precisamente consiste entre las personas de la tercera edad, ¿no? Los adultos mayores. En este caso, el Tribunal Constitucional, por 5 votos contra 2, consideró de que era necesario que las entidades crediticias, ¿no?, del sistema bancario apreciara otras consideraciones, a saber, la solvencia de la persona, la posibilidad de que establezca una fianza, ¿no es cierto?, o una hipoteca, otro sistema de garantía personal, o en todo caso real, o de carácter inmobiliario, para que considerasen el otorgamiento de créditos a personas mayores, ¿no? Pero que no fuera el único elemento de valoración
la edad de la persona, ¿no? Cuando ésta era una persona anciana. La sola edad de la persona, per se, por sí misma, no puede ser un elemento, ¿no es cierto?, el único elemento que sirva para juzgar si una persona puede acceder a un crédito o no. Algo que se estaba observando, principalmente en este caso Chura, que la persona había cumplido 85 años, y es decir, por el hecho de tener esa edad, se le rechazó la posibilidad de tener un crédito. Naturalmente nosotros no nos inmiscuimos dentro de las políticas del banco o del sistema bancario en cuanto al otorgamiento de créditos. Lo único que hacemos es simplemente recomendar de que no sea este el único elemento a considerar, ¿no es cierto? Es decir, hay otros factores externos, incluso más objetivos que la propiedad, porque pueden darse casos, y de hecho ocurren, de personas de la mayoría de edad que tienen cierta solvencia económica o que tienen la posibilidad de pagar un préstamo porque hipotecan su casa o porque logran una fianza, ¿no es cierto?, o logran un aval. Entonces, esa clase de consideraciones son las consideraciones técnicas, ¿no es cierto?, pero no el solo cumplimiento de una edad cronológica. Y además, entonces, doctor, disculpe que lo corte, el tribunal no dice entrégale el crédito, dice no, evalúe las condiciones que cumple la persona para poder otorgarle esta facilidad. Nosotros no podríamos hacer eso, ¿no es cierto? Porque eso tiene el sistema bancario, cada banco tiene una autonomía en ese sentido, y nosotros respetamos en realidad esa clase de autonomía. De lo que se trata únicamente es de que tomen en cuenta que esa no es la única valoración. Es decir, que al momento que ellos evalúen la posibilidad del crédito de una persona de la tercera edad, vean consideraciones externas, ¿no es cierto?, objetivas, no esta como el cumplimiento de una determinada edad, ¿no? Creo que el tribunal en ese sentido está avanzando en la protección de los adultos mayores, ¿no? Bueno, por esa razón se declaró fundada en parte la demanda de la señora Chura, este proceso de amparo, y como ya hemos dicho, se le dijo al banco que debe evaluar las condiciones, no solamente basándose en el tema de la edad. Nosotros no le hemos dicho al banco que le dé el crédito, no podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Esa sería una posición arbitraria que estamos lejos de asumir. El Tribunal Constitucional dicta sentencias y autos bajo un criterio de moderación, de ponderación. Lo único que decimos es que tome en cuenta consideraciones que no son solamente la edad, ¿no es cierto?, para la posibilidad de otorgar un crédito bancario. La sola edad de una persona no es suficiente para la valoración negativa, ¿no es cierto?, de un crédito bancario, ¿no? Hay otras consideraciones al alcance de las instituciones bancarias. Como suele ocurrir en estos casos referidos a temas jurídicos y de sentencias, hay quien gana y quien pierde, y eso genera, pues, de alguna manera, de quien resulta derrotado en algunos casos críticas. Si bien es cierto, esto ha tenido un buen impacto en la prensa, ha sido muy bien recibido, ha tenido también del otro lado, ha tenido algunas críticas, como por ejemplo, precisamente el tema de la edad, ¿no? Decían cómo es posible que se haya podido tomar esta decisión si está estimado, por ejemplo, el tiempo de vida en el Perú según el INEGI es 75 años. ¿Cómo tomar esas críticas? Bueno, en realidad hay que considerar que la edad no puede ser un elemento de discriminación, sobre todo cuando existe, por ejemplo, posibilidades económicas o el apoyo de terceros o de un patrimonio inmobiliario que den garantía de ese préstamo. Entonces, una decisión de esa naturaleza, a nuestro modo de ver, era arbitraria, carecía de razonabilidad. Ahora, claro, es decir, cuando se trata de otro tipo de consideraciones de carácter, digamos, proporcional, racional, ¿no es cierto?, por consideración de la edad, la jubilación de una persona, esto atiende a consideraciones de naturaleza racional, ¿no es cierto?, razonable. No, en este caso nosotros juzgamos que había una arbitrariedad. Ahora es natural que toda sentencia judicial naturalmente genera controversias, ¿no? Porque esto depende de consideraciones ideológicas, políticas, de intereses materiales también. Entonces es natural que estas decisiones que dicta el Tribunal Constitucional, que suelen tener un gran impacto público, un gran impacto social, generen controversias. Pero yo diría que en líneas generales la ciudadanía ha tomado esta decisión en términos muy positivos, ¿no?
Es decir, nosotros no estamos obligando al sistema bancario a que tome una determinada posición, simplemente planteamos de que la edad no sea un elemento exclusivo de valoración al momento del otorgamiento del crédito. Muy bien, doctor. Cambiando de tema, y como también lo hemos dicho, usted es el director general del Centro de Estudios Constitucionales del propio tribunal y tiene una actividad académica bastante activa durante el año, así como también la publicación de libros y la realización de cursos. Recientemente se acaba de presentar un libro, Jus Commune, que tiene que ver con las bibliotecas de los conventos de la Recoleta y de San Francisco en Arequipa de los siglos XVI y XVII. ¿En qué consistió este trabajo y qué es lo que se ha encontrado? Bueno, en realidad este libro que tengo aquí a la vista, Jus Commune, Librería de la Recoleta de Arequipa, es una publicación no del Centro de Estudios Constitucionales, yo soy el autor del estudio introductorio, sino ha sido el gobierno regional de Arequipa que ha publicado este pequeño libro, ¿no? Un pequeño detalle: aquí hay un cuadro de la escuela cusqueña, ¿no es cierto?, en el que figura el emperador Justiniano, pero naturalmente esta imagen del emperador Justiniano pareciera que fuera la de un inca cusqueño, pues esto forma parte del sincretismo cultural que había entre el mundo occidental y el mundo indígena, ¿no? Ahora bien, se trata de un libro publicado por el gobierno regional de Arequipa, de carácter novenal, porque se distribuye gratuitamente, por lo cual debo de agradecer a la presidenta del gobierno regional de Arequipa por tener esta iniciativa en este tipo de publicaciones, y también en la persona de Mario Arce, director de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, que ha hecho posible esta edición. Ahora, respecto al desarrollo del libro, al contenido del libro, bibliotecas conventuales, podríamos decir, ¿qué novedades encontró? Porque así nomás no se puede ingresar. Bueno, una cosa... estamos hablando de libros que tienen que ver con los orígenes de la imprenta. Entonces, de ahí su gran importancia, ¿no? Aquí se ven libros de derecho, porque yo he privilegiado, digamos, el estudio de un catálogo de libros de derecho publicados entre los siglos XVI y XVII. Entonces, estamos en realidad en un tiempo corto desde cuando se creó la imprenta. Los libros que están ahí pertenecen a lo que se ha llamado, en términos de historia del derecho occidental, del derecho del sistema romano-germánico, se le conoce como época del humanismo. Entonces hay muchos libros publicados en esa época, se publicaban en Francia, en España, en Alemania. Muchos de esos libros están en latín, son ediciones primorosas que menos mal se encuentran bien conservadas en la biblioteca de la Recoleta. Seguramente estaban ahí dentro de esta campaña de evangelización que tenía tanto la corona española como las órdenes religiosas, en este caso la orden de los franciscanos, ¿no? Bien, doctor, hacemos una pausa y continuamos luego de la misma esa interesante entrevista con el doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional. Gracias por estar en sintonía de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de JNTV. Continuamos la entrevista, doctor Ramos. Recientemente el tribunal emitió lo que jurídicamente se llama un auto respecto del caso conocido como el Frontón. Y este auto ha tenido diversas interpretaciones. Pero finalmente, ¿qué es lo que ha resuelto el tribunal en este auto? Mire, se ha dicho de que nosotros no hemos respetado el principio de cosa juzgada. Si bien en la doctrina constitucional hay discusión acerca de la teoría de la cosa juzgada, siendo el derecho procesal constitucional como es, hasta dotado de cierta autonomía, en este caso no estamos ante una cosa juzgada.
Debo de puntualizar que al menos cuando yo formé parte cuando me pronuncié en un caso bastante controvertido, que fue el caso de Panamericana Televisión, yo voté por el principio de cosa juzgada, por respeto de la cosa juzgada, que en realidad pues es un elemento importante en la seguridad jurídica. Pero en este caso no hay cosa juzgada. ¿Por qué? Porque uno de los magistrados que votó, el doctor Vergara Gotelli, firmó la sentencia en mayoría, suscribió el fundamento 68, que al pie de la letra dice: en consecuencia, si bien los hechos del proceso penal deben de ser investigados en virtud del cumplimiento del ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad, y en consecuencia, terminado el proceso penal, opera la prescripción sin posibilidad de nuevos procesamientos. No obstante, entonces, que esta resolución fue que tiene que ver con la firma de los magistrados Vergara Gotelli, Mejía Ramírez, Calle Jain y Álvarez Miranda, también el propio doctor Vergara Gotelli, en un fundamento de voto, en el fundamento número 27, señalaba que no era tarea del Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la calificación de estos hechos como de lesa humanidad, y consideraba expresamente que esta era una labor del Poder Judicial. En efecto, dice esto, voy a leer el párrafo completo para la comprensión del público televidente, ¿no? Dice: una apreciación final. Incluso en este caso está hablando como una valoración general de su voto. Dice: finalmente, de la sentencia propuesta por el ponente del presente habeas corpus, advierto en la argumentación y decisión que concluye al señalar que, abre comillas, los hechos que son materia del proceso penal contra los favorecidos no constituyen crímenes de lesa humanidad, cierra comillas, temática respecto de la cual considero que resulta innecesario un pronunciamiento constitucional, toda vez que aquella no es materia de la demanda ni de la controversia en el caso de autos, tanto más si el demandante refiere en el recurso de agravio constitucional que no es competencia ni corresponde al órgano constitucional el calificar los hechos penales imputados constituyen o no hechos de lesa humanidad, apreciación del recurrente que estimo acertada, ya que el habeas corpus no es la vía para apreciar los hechos criminosos a fin de subsumirlos o no dentro del tipo penal, pues dicha tarea incumbe al juzgador penal ordinario. Entonces, de lo que ocurre es de que el caso no se cerró, ¿no? Había un evidente contraste, que es literal, está a la mano, simplemente fluye de autos, es decir, basta un cotejo, yo diría, visual, ¿no? Objetivo, material, como para darse cuenta que había una contradicción, ¿no? Una contradicción elocuente, una contradicción clarísima, ¿no? Que salta a la vista y que naturalmente no se cerró el caso, lo cual, razón por la cual el procurador pidió de que se subsanara, ¿no es cierto?, el procurador supranacional, que se subsanara, y nosotros de oficio no podíamos tener un caso cerrado, teníamos la obligación de pronunciarnos. Es decir, lo único que ha hecho el tribunal en este auto es, recogiendo la pretensión de la persona o de las personas que presentaron el pedido, es subsanar el error del voto del magistrado Vergara. Claro, y por otro lado, hay cierto error tanto entre los que impugnan, ¿no es cierto?, nuestra decisión, como también entre muchos que la defienden. Es decir, nosotros no establecemos que sea o no de lesa humanidad. Esa es una competencia que forma parte de las atribuciones del Poder Judicial. Nosotros no hemos dicho, no es de lesa humanidad, o si es de lesa humanidad. No, esa calificación a nosotros no nos corresponde. Como tampoco nos corresponde pronunciarnos acerca de si la prescripción o no de los delitos, ni si hay responsabilidad penal, lo cual es pues simplemente tarea del Poder Judicial, ¿no? Así es. Además, el proceso, como usted bien dice, nunca se cerró, siempre estuvo abierto. En realidad sí, y tan cierto es esto que basta la lectura del voto principal, de la sentencia principal, como de el fundamento de voto. Es elocuente, es un asunto que salta a la vista de una simple lectura. Bueno, era importante conocer las precisiones de uno de los magistrados que
votó dentro de lo que significó el fallo de este auto, ¿no? Usted es uno de los 4 magistrados que suscribe. Claro, que no fue sentencia, dicho sea de paso, sino fue un auto de subsanación. Así es. Bueno, doctor Ramos, para seguir hablando de el trabajo editorial del Centro de Estudios Constitucionales, del cual usted es el director general, hay una publicación que está próxima a presentarse, que se llama Trinidad María Enríquez, una abogada de los Andes. ¿Podría explicarnos a qué se refiere este libro, el contenido de este libro? Bueno, la editorial Legis ha publicado una nueva edición, la primera fue en Palestra, de Trinidad María Enríquez, una abogada en los Andes, un estudio mío y de Martín Baigorria, en el cual se dan cuenta de las vicisitudes de una joven estudiosa cusqueña que estudió Derecho, pidió fecha para la sustentación de su expediente a fin de que se titulase de abogada, pero desgraciadamente se opusieron, ¿no? Esto a fines del siglo XIX, cuando imperaba un machismo recalcitrante y negaban que esta joven mujer pudiera titularse de abogada. Entonces el trabajo estudia esas tribulaciones, ¿no es cierto?, las travesías de esta joven que reclamaba su derecho, ¿no es cierto?, a obtener un título universitario. Pero también puedo advertirle que el Centro de Estudios Constitucionales publicó hace unos meses Derecho Político General, el libro de José María Quimper, el primer tomo, que se hizo en alianza con el Colegio de Abogados de Arequipa. En unos días se publica el segundo tomo, ¿no es cierto?, que estaremos presentando oportunamente. Hay también otras publicaciones, por ejemplo, tenemos un libro, El proceso de amparo, que está en proceso de edición y que hemos publicado en una alianza estratégica entre el Colegio de Abogados de Lima y el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Y en cuanto respecto a los cursos que ofrece el centro, ¿cómo estamos? De acuerdo al plan establecido para ese 2017. Bueno, ha crecido muchísimo el público en provincias, ¿no? Gracias a una plataforma virtual que se ha reforzado, podemos llegar a distintos lugares, no solamente del Perú, sino del extranjero. Hace unos días ya se ha lanzado el curso de Derechos Humanos, de Derechos Fundamentales, y hay inscritos de otros países, incluso de Europa, ¿no? Creo que esta plataforma está avanzando y esto nos alegra mucho, porque el Centro de Estudios Constitucionales no solamente es un centro de capacitación, es también un centro de pedagogía ciudadana. Y no necesariamente es exclusivo para los abogados, ¿no? Cualquier persona puede inscribirse y participar. La conciencia constitucional es un asunto que concierne al ciudadano, ¿no es cierto?, no necesariamente a los abogados. Los temas constitucionales son de incumbencia pública general, y en la medida que salgan de ese recinto cerrado, que es el del mundo letrado, y sean objeto de conocimiento por toda la ciudadanía, en buena hora. Y esa es una tarea también del Tribunal Constitucional. Bien, muchísimas gracias al doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales, con quien hemos tenido una interesante entrevista con precisiones muy importantes que eran necesario conocer. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Hasta la próxima.